seamos totalmente centrados y realistas. Estamos hablando de que el ejemplo y el camino que Cristo nos marcó es muy claro y está escrito y ahí quedó, y nos lleva cosa a cosa, cada una de las cosas que Él nos pidió, nos lleva a un final, a un objetivo final. Como les ponía en el video anterior, es un poco proyectar qué sucedería si todas las personas asumieran esa actitud, como si ese conocimiento, esa predicación se diseminara como un virus y todas las personas se contagiaran de ese pensamiento que tiene que ver con no atesorar, con entendernos como semejantes y como no amar a los enemigos. En teoría esa siempre fue la intención, y quiero invitarlos a que hagamos eso. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo he dicho 1000 veces. Entonces es muy sencillo, la línea es recta, la línea es directa, el camino es claro. No lo hemos querido caminar. Entonces, obviamente en el momento que el apóstol hace todo lo contrario, es como si un camino marcara hacia allá y el otro hacia el lado contrario. Porque si Jesús dijo no atesoren riquezas y el apóstol lo hace, y si Jesús dijo que no hay hombre mayor y ni hombre menor y se predica que lo hay, entonces era muy evidente que obviamente el resultado de la condición actual del mundo es porque aquellos mensajes no se diseminaron y no se defendieron como debieron haberse defendido. Entonces, eso era evidente. Es como palitos y rayitas, es como explicar con manzanitas. Si lo dijo es porque tenía una razón de ser, y si no lo hicimos, por eso estamos viviendo como vivimos. Entonces, esa es la razón por la cual los hermanos ministros que hablaron conmigo dijeron que yo tenía un mal espíritu de convencimiento, porque obviamente las cosas que estaba diciendo tenían todo el sentido, no solamente para una persona religiosa, sino para cualquier persona. Obviamente que si tú pones por obra ese mensaje, el resultado es paz. Si enseñas así a las personas, vas a obtener los resultados de acuerdo a lo que enseñaste. Ese es el claro ejemplo de la obviedad de que si tú siembras un durazno, tu árbol va a salir de durazno. No puedes sembrar una semilla extraña y diferente y esperar que te dé como resultado un fruto diferente a la semilla que sembraste. Así de obvio lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y así de obvio era para los hermanos ministros, ¿no? Así de obvio era para los hermanos ministros. Entonces, no tenían que replicar. No hay forma de replicar eso. Sus actos de Samuel hablaban por sí mismos. Entonces, obviamente cuando ellos vieron eso de mi parte, dijeron, ¿qué pasó con esta chica? Trataron de entender cuál era la razón, qué estaba yo haciendo ahí, por qué tenía esos pensamientos, cómo me atrevía yo a decir esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, el hermano pastor, pues, hizo sus teorías, ¿no? De qué había pasado conmigo y llegaron a varias, como dicen, varias teorías de lo que me había sucedido, ¿no? Y una de las más desagradables fue esta parte de que, obviamente, unos pensaron que me estaban a mí manipulando y de que todo lo que yo estaba diciendo era porque alguien me estaba adoctrinando y me estaba manipulando para que yo hiciera todo eso, ¿no? Como si hubiera un complot que me hubiera enviado y me hubiera preparado para hacer eso. Una de las cosas que les comenté, de que probablemente iban a desconfiar del hermano Tobías. Y otra de las cosas también que se pensó fue que que yo había perdido la razón. Eso es algo muy grave y a mí me dio mucho coraje, porque son gente que no tiene educación. O sea, ¿cómo te atreves tú a hacer un diagnóstico tan delicado como ese si ni siquiera terminaste la secundaria o la prepa? ¿No? O sea, ¿quién pudo haber dado ese diagnóstico de mí habiendo solamente escuchadome durante 1 hora? ¿Quiénes se creen para emitir un juicio de esa forma? Y yo se los digo porque a mi papá mi papá bien alarmado llegó de la ciudad, lo mandaron llamar de México, y ustedes, como yo les dije en los videos, pues obviamente yo no pasé a mi casa, yo me consideraba una obrera, yo no estaba pensando renunciar a la obra, yo me sentía cumpliendo con una
obligación como misionera incondicional en España. Yo seguía sintiendo que estaba en la obra, yo no regresé como desertora, yo no tenía nada que hacer en la Ciudad de México, a mi casa y viendo a ver a mi papá. No era la razón por la que había regresado, no estaba desertando, yo estaba como obrera, cumpliendo con una obligación de obrera, entonces yendo a dirigirme a quien yo me tenía que dirigir. Entonces, yo no sé por qué mandaron llamar a mi papá y de esa forma tan terrible, diciéndole que yo había perdido la razón y había tenido una crisis psiquiátrica o algo así, que mi papá llegó, que le dijeron sus hermanas que yo prácticamente me había vuelto loca. ¿Por qué? Ustedes ahora saben qué fue lo que dije y qué tan cuerdo o no cuerdo es eso. Estoy hablando con la verdad, pero es falta de cordura para una persona que está adoctrinada de la forma que ellos estaban adoctrinados. Para ellos sí era una locura que yo me atreviera a decir que un apóstol es apostata, ¿no? Pero como yo les digo, a mí se me hace injusto, porque ni siquiera me escucharon bien, ni siquiera me analizaron bien, ni siquiera hubo varias personas y ya, a alguien se le ocurrió decirle a mi papá que yo estaba loca. Por un lado, yo creo que fue de parte de Dios, porque lo que yo estaba haciendo era muy arriesgado. Entonces, yo no supe en ese momento qué tan arriesgado, pero ahora sabemos de qué cosas era capaz Samuel cuando alguien lo contradecía o cuando alguien ponía en riesgo su situación y su condición de líder, su condición de su poder y sus riquezas. Y obviamente este mensaje, estas cosas que yo estaban diciendo, eran muy poderosas, y yo lo digo no por ser yo, sino por ser las palabras de Jesús, porque estaba invalidando todo lo que él estaba fundando. Estaba diciendo que él se había alejado de Jesús y entonces había perdido toda la autoridad que decía y había negado el evangelio. Eso es algo muy grave, que a él obviamente le preocupó que yo quisiera diseminar esa información entre los hermanos, y obviamente por eso era muy arriesgado lo que yo estaba haciendo. No lo supe qué tanto, porque yo no lo creía malo, yo no pensé que él fuera malo, entonces yo por eso lo dije con buena intención. Pero muchos años después, de hecho hace poco, me enteré que fue muy arriesgado lo que hice y que sí estaba corriendo peligro mi vida por haber dicho eso y por haber estado empujando esas cosas. Me lo dijo mi tío Benjamín Arroyo, porque yo no me regresé a mi casa con mi papá, porque yo no era una obrera desertora, yo no me consideraba tal. Entonces, el hermano Benjamín Arroyo, mi tío, hermano de mi papá, me llevó con él a Martínez de la Torre. Siempre lo confundo con Fortín de las Flores, pero no, es Martínez de la Torre, donde él estaba como encargado. Me llevó allá. Él me dijo muchos años después, hace poco, que fue para protegerme, porque si me dejaba en Guadalajara yo estaba corriendo peligro. Y me lo dijo hasta estos años. Bueno, no me lo dijo a mí, se lo comentó a mi papá hasta hace poco. Entonces, imagínense, obviamente que los hermanos, los ministros hicieron todo lo posible por callarme. ¿A quién te va a dejar hablar de eso? Ustedes han visto en el video, ya no está disponible el video porque le tiraron su canal a Héctor, pero mi primo Misael, él dio testimonio en un video que el hermano Uziel, me parece, le dijo que, le preguntó que si la hermana que había llegado de España era su prima, y mi primo le dijo que sí, se refería a mí, y le dijo que no hablara conmigo por ningún motivo, porque yo estaba muy dañada. Entonces, ¿se imaginan? Entonces, lo que resultó de eso que hablé con el hermano fue que ellos obviamente no quisieran que nadie escuchara este mensaje, lo que yo había regresado de decir a España. Entonces, fue muy difícil. Después de ahí nadie la escuche, ella está cortada, porque, pues aparte de esta parte de que dijeron que yo, en primer lugar, que me estaban manipulando, en segundo, que estaba loca, en tercer lugar dijeron que alguien me había puesto alguna droga peligrosa en mi comida, que estaba drogada, ¿no? Y la última es la que ustedes saben, que pues ellos dijeron que era un mal espíritu, ¿no? Esas eran sus teorías, ¿no? De que por eso estaba yo diciendo y haciendo todo eso, porque la última teoría era que estaba endemoniada, que me había tomado un mal espíritu. Entonces, a mí ¿qué les puedo decir? Ustedes saben lo que he dicho y qué tan verdad resultó siendo cada cosa. Entonces,
esa última parte a mí me molesta también, porque me molesta que para ellos sea más factible creer que el diablo obra más que Dios, ¿no? O sea, ¿por qué para ellos fue más fácil decir que el diablo me estaba utilizando a decir que Dios me estaba utilizando? Entonces, ¿cómo no queremos que la gente invoque más al diablo que a Dios cuando esta gente piensa que el diablo tiene más poder que Dios? O sea, ellos se supone que son los espirituales y es el pueblo de Dios, y son más propensos a pensar que el diablo ocupa a una hija de Dios a pensar que Dios ocupa a una de sus hijas. Imagínense. Yo obviamente todo eso se los refuté y les dije, ¿cómo se atreven a decir que lo que hay en mí es el espíritu del diablo? ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Y ustedes por qué tendrían que tener temor de que alguien me escuchara? ¿Qué no es más poderoso el espíritu de Dios que el del diablo? Si ustedes tuvieran espíritu de Dios, no tendrían miedo de escucharme. Y es más, no podrían contra el espíritu que está en mí. Pero si ustedes no pueden contra el espíritu que está en mí, es porque el de ustedes no es el de Dios. Y el mío es el de Dios. Entonces, yo sí les decía y se enojaban. Y yo me siento muy orgullosa de que me hayan dicho endemoniada, porque a mi maestro también se lo dijeron. Es un honor que me digan que estoy endemoniada como a él se lo dijeron. ¿Recuerdan cuántas veces no le dijeron a él que estaba endemoniado por hablar estas hermosas palabras de Dios? Es una honra para mí. Aunque fue doloroso en ese momento, porque no porque a mí me lastimaran, sino porque estaban ofendiendo el hermoso evangelio y el hermoso espíritu de mi Padre. Porque cuando ellos llamaron espíritu de Satanás al que había en mí, imagínense, si ellos le dicen al espíritu que me impulsó a hacer todo lo que hice, le dicen espíritu de Satanás, están diciéndole Satanás a Dios. Están blasfemando. En aquella época se les hizo fácil porque no había forma y ni evidencia de que yo estuviera diciendo la verdad. Porque como les digo, para ellos es más fácil creer que Dios, que el diablo utiliza a una hija de Dios, pero es difícil creer que Dios utiliza a una de sus hijas. ¿Qué clase de mensaje están dando? ¿Es más poderoso el diablo que Dios? Jamás va a ser más poderoso el diablo que Dios. Entonces, ustedes ya saben quién es el diablo, quién pienso yo que es el diablo, quién me hizo Dios entender que es el diablo. Entonces, es ofensivo que crean que Dios va a permitir que Satanás tenga más obras, tenga más poder, pueda más que sus hijos. Jamás los hijos de luz, los hijos de Dios van a ser vencidos por los hijos de la oscuridad. Jamás. Dios no lo permite. Entonces, imagínense, ¿no? Ya se imaginarán, fue muy desagradable que a uno lo traten como endemoniada, o sea, porque ustedes saben cómo son cuando odian, ¿no? O sea, ellos son muy duros, muy groseros. Yo me acuerdo de la actitud de mi tía Estela González cuando se enteró de lo que yo estaba diciendo. Era una escandalización, un enojo, un miedo y una actitud terrible de que no la escuches, tiene un mal espíritu. Todas asustadas, todas alarmadas, toda fuera de sí, ¿no? Totalmente perdió la compostura como si yo fuera un monstruo, ¿no? Y yo sigo siendo hasta el día de hoy la misma persona que fui cuando hablé con ellos. O sea, no soy diferente, no he cambiado. Pero ellos, su mente, todo lo que ellos tienen en su cabeza, fue lo que los hizo verme de una forma abominable, escandalosa, endemoniada. Todo lo peor que ustedes se puedan imaginar, todo ese rechazo, todo ese odio, toda esa abominación, la sentí de parte de ellos hacia mí. Y obviamente fue muy difícil, Sin embargo, dentro de todas esas teorías que ellos llegaron a tener, también yo debo reconocer que alguna pizquita entró, porque si no, no hubieran tenido tanto miedo de mí, tanta precaución. ¿Ustedes creen que Samuel no sabía lo que él estaba haciendo? ¿Ustedes creen que Samuel no era el primero en saber que él había apostatado, que él estaba haciendo cosas desagradables ante Dios? Yo no sabía que él abusaba de niñas. Yo no sabía que él era vengativo, que él era todas esas cosas que él
todas esas cosas malas que hacía, aparte de lo que era evidente. Yo no lo sabía, pero él sí lo sabía. Y no solo él, probablemente el hermano Benjamín y toda esa cúpula que son cómplices. Ellos lo sabían, entonces tenían una pequeña chispa de duda de que quizás sí es Dios el que la está usando. ¿Ustedes creen que no? Sí la tuvieron una duda, una chispa de duda, una pequeña pizca de espíritu, porque obviamente ellos también tienen el espíritu de Dios, pero lo tienen muy opacado, muy encarcelado en la oscuridad, muy dominado, muy negado. Entonces ese espíritu dentro de ellos les dijo: pongan atención, no lo tomen a la ligera, porque yo creo que si no hubiera sido porque ellos que saben que hay alguna pequeña probabilidad de que Dios me haya utilizado a mí, si no hubiera sido por eso, ellos sí me hubieran quitado la vida. Ustedes saben cómo son, ¿no? Moisés es testimonio, Sibia es testimonio. Si no hubiera sido porque muy en el fondo ellos creen que probablemente tenga algo de verdad lo que digo, por eso tienen cuidado, porque saben que muy probablemente Dios me esté utilizando, y tampoco tienen el valor como para atreverse a tanto como para quitarme la vida, a pesar de que si Dios me está usando es algo grave. Y ellos lo sabían en aquel entonces, por eso dijeron: tiene un mal espíritu de convencimiento. O sea, eso de convencimiento significa que ellos mismos estaban convenciendo, que había una probabilidad de que ellos se convencieran, que había algo en mí que decía: probablemente sea, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de cuando José el soñador contó su sueño, ¿no? Todos se burlaron de él. Yo no digo que sea Josué el soñador, no quiero, como les he dicho, no quiero que crean nada de eso, porque estamos en otros tiempos y todos tenemos esa bendición de Dios hoy en día. Ya no estamos en aquellos tiempos antiguos donde unos pocos. Hoy estamos en los tiempos de la gracia, donde el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Entonces, no me hace especial, pero lo que quiero ponerles de ejemplo es cómo sus hermanos se burlaron, pero dentro de Jacob, muy en el fondo dijo, guardó y consideró esas palabras diciendo: quizás puede ser, no lo voy a echar en saco roto por si algo pasa en el futuro. Así también Samuel y Eva, que Samuel ya no está, pero Eva está ahí, ella sabe lo que pasó. Lo sabe también Nazón, lo sabe Uziel, y lo sabe la familia Joaquín. Sabe quién fue la que regresó de España y estuvo hablando blasfemia según ellos. Lo saben toda la historia. Y yo les digo que yo le escribí un libro a Samuel, y ese libro debe estar, si es que no lo tiraron a la basura, si un poco de respeto tuvieron, debe estar en alguna parte, alguno de ellos lo tuvieron que haber visto. Entonces, esto es real. Esto es real. El libro, Eva lo debe saber dónde está. Debe saber dónde está alguno de ellos, alguna de sus secretarias. Si él dio la orden que lo mandaran y lo quemaran, o que lo tiraran a la basura, no lo sabemos. O si él mandó que lo guardaran, no lo sabemos. Pero lo que es un hecho es de que en el año 1999 se estuvo hablando en las grandes fiestas de un apóstata perverso que estaba hablando mal del apóstol. Hay libros, y ustedes tienen algunas de las enseñanzas o los videos que las cosas que se estuvieron predicando hablaban de un apóstata, hablaban de un venenoso que estaba esparciendo la hiel entre los hermanos. Eso es mentira, yo nunca esparcí. Eso voy a hablar más detalle posteriormente, pero en el siguiente video voy a hablar por qué yo no diseminé este mensaje entre los hermanos de banca y ante quienes hablé nada más. Pero lo importante aquí de tomar en cuenta es esa actitud de odio, de aversión a lo que yo estaba diciendo, a pesar de que era evidente, y a pesar de que, pues, ¿por qué creemos más que el diablo puede hacer cosas, pero no creemos que Dios puede hacer cosas? Aunque son los tiempos, ¿no? Aunque es tiempo de que Dios inspire a su pueblo, aunque es tiempo de que Dios tome a su iglesia, aunque es tiempo de es tiempo de apostasía. Es tiempo de apostasía, porque está escrito. Y decían ellos, Dios no va a permitir que su apóstol se desvíe. Pero claro que va a permitir, porque está escrito. Dios lo pone para que Él cumpla tal
¿Y cuál lo tiene que él cumplir? Su profecía. La apostasía estaba escrita, es tiempo de apostasía. Y no es motivo para que nos espantemos. Es motivo para que demos gloria a Dios, porque no vendrá sin que antes llegue la apostasía. Está escrito, se está cumpliendo. Entonces, qué miedo, qué alegría. El que sea santo siga siendo santo. El que sea limpio, que se limpie más. Pero el que sea injusto, que sea injusto. No tenemos por qué tener miedo. Y tampoco tenemos por qué pensar que un apóstol no se puede apostatar. Si Dios quiere que un apóstol se apostate porque es el tiempo de apostasía y se tiene que cumplir la escritura, se cumplirá. Y no habrá quien lo evite. Porque cada Dios tiene sus propósitos. כנחותים מאיתנו, אנחנו מתהלכים בהבנה שהערבי שווה פחות מאיתנו. לכן הוא מקבל את הבעיטה, ולכן הוא מקבל את הסתירה, ולכן אנחנו מחנכים כלבים שננעלים על הסתתות שלהם ולא עוזבים אותם. לכן אנחנו יורים בהם, כי הם לא שווים. כי מי זה המנוול הזה שקופץ לי לגדר? אני מוריד אותו עכשיו בכדור בראש, יא אמא, איזה סרט בן זונה עשיתי. כי מי זה הערבים? הם לא שווים, הם כלום, הם תת אדם, הם אפר, הם אפר, הם זבל. ואני אומר לך שככה אנחנו מחנכים את הילדים.